Tiene la palabra la diputada Silvia Gabriela Losperato. Muchas gracias, señor presidente. Como ya se dijo, hoy estamos debatiendo una ley que poco a poco va convirtiéndose en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina. Y se va convirtiendo en una política de Estado porque esta es una ley que se inició, que se promovió en el gobierno del presidente Macri y que fue continuada y mejorada en el gobierno del presidente Fernández. Pero me parece muy importante todo lo que estamos haciendo acá, reconocernos todos parte de esta política. Porque cuando las políticas terminan siendo apropiadas por un sector político y no somos capaces de reconocernos la legitimidad, le terminamos haciendo daño a la política. Y detrás de hacerle daño a esa política pública se lo hacemos a las personas que tienen que beneficiarse de esa política pública. ¿Y por qué surgió el RENAVAP? Sin dudas surgió porque hubo una convicción de la necesidad de hablar con la verdad. Nosotros creemos que la verdad es un valor central para hacer política pública. Y entonces necesitábamos contabilizar, reconocer y visibilizar a millones de argentinos que estaban viviendo en condiciones indignas y que no estaban viviendo en condiciones indignas desde hace 3, 4, 5 años. Muchos de los barrios populares que relevó el RENAVAP tienen más de 40 años de existencia. Vaya, si toda la política tiene que hacerse cargo de haber fallado durante muchas décadas en darles una oportunidad a quienes les tocó habitar estos barrios populares. Según las estimaciones que tenemos hoy, para poder urbanizar los 5.687 barrios populares que estamos reconociendo por esta ley, vamos a necesitar al menos 20 años. 20 años implica muchos gobiernos van a pasar y necesitamos que ninguno abandone el deseo que estamos expresando desde el 2016 con el registro que se hizo con el trabajo de las organizaciones sociales y con el apoyo de un gobierno que creyó en esa política, de la ley del 18, de los fondos que se le pusieron en el 20 y de lo que estamos haciendo hoy con la ampliación en el 2022. 20 años parece una epopeya irrealizable para una Argentina que se acostumbró a que las políticas duran a lo sumo lo que dura ni un gobierno, medio gobierno. En cada elección el péndulo se vuelve a mover. Si no salimos de este péndulo, si no abandonamos esta grieta antagonista que convierte a la política pública en imposible, porque genera una situación de bloqueo, donde unos van para un lado y los otros para el otro, donde uno dice blanco y el otro dice negro sucediéndose en el tiempo, no vamos a salir adelante, no vamos a sacar a la Argentina del lugar donde todos sabemos que no debe estar. En el 2016 dimos ese paso importante. En este esfuerzo inédito que hoy se decía, hicieron miles de personas recorriendo los barrios populares para relevar casa por casa la situación de las personas, para ponerle rostro a esas familias, para ponerle números, para saber, entre otras cosas, que la mayoría de quienes habitan esos barrios populares son niños, jóvenes y niños. Es la población más joven de la Argentina, es gran parte del futuro de la Argentina el que está viviendo en estas condiciones. En esta ley se incorporó, obviamente, con el relevamiento de aquellas ciudades de menos de 20.000 habitantes que no habían estado, 30% más de barrios populares. Y vuelvo a destacar que este proyecto fue aprobado por unanimidad en las 3 comisiones y llevó un trabajo. Nos tuvimos que poner de acuerdo. No es que llegan los proyectos y aquí no hay un trabajo. Hicimos un trabajo
tratando de mejorar, de aprender qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se puede hacer mejor. Y yo creo que las reformas que se incluyeron de acuerdo en este proyecto mejoraron la redacción original y son un valor, es un valor que podamos ponernos de acuerdo. Y quiero decir y quiero destacar el rol de los funcionarios de la SISU, porque los funcionarios de la SISU de hoy son los funcionarios de la SISU de nuestro gobierno. Y está claro que no son partidarios políticos de nuestro gobierno, porque esto es un valor también que tenemos que reconocer en la política pública. Tienen que ocupar los lugares, los cargos públicos, los que estén más preparados, los que tengan el mejor conocimiento de la realidad y las mejores ideas, no importa de qué partido político sean. Y eso es un valor que me gustaría que rescatáramos no solamente en esa política, sino en todas las políticas, que empezáramos a reconocerlos por lo que sabemos hacer bien, porque no es necesario empezar todo de cero cada vez que cambie un gobierno. Y sí es necesario reconocer que donde hay un valor, ese valor tiene que tener espacio y sobre todo tiene que tener espacio en el Estado, donde probablemente sea más necesario que en otros lugares. Nosotros iniciamos el proceso de urbanización en 78 barrios populares en el año 2018, en 8 provincias, en Corrientes, en Entre Ríos, en Jujuy, en Salta, en Misiones, en Santa Fe, en Córdoba y en Neuquén. Y también trabajamos en 13 barrios del conurbano bonaerense, en Itatí, en Quilmes, en Carlos Gardel, en Morón, en Porá, en Lanús, en Libertad y Don Orión, en Almirante Brown, en La Cava, en San Isidro, en Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de mayo en La Matanza, en Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de mayo en San Martín, en Garrote, en Tigre, a través del organismo provincial, en este caso de la OPISU. Y ahí empezamos los proyectos. Algunas obras se terminaron durante nuestro gobierno y otras obras se terminaron en este gobierno. Y eso está muy bien. Porque lo peor que podemos hacer es empezar una obra y abandonarla en el gobierno siguiente porque es de otro color político. Porque en el medio la gente que vio con esperanza que estaba empezando a progresar se queda trunco. Esto nos pasó muchas veces en la historia argentina, muchas veces. Bueno, tenemos que aprender de esta experiencia para no volver a repetirlo de ahora en adelante. La integración sociourbana de barrios populares es una política en la que creemos. Y cuando uno cree en una política, la empieza a instrumentar por su pago chico. Y por eso quería tomar apenas unos minutos de este tiempo para contar algo del trabajo de integración sociourbana que nosotros hacemos con absoluta convicción de que este es el camino en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente tenemos muchas cosas para corregir y mejorar, como en cualquier política pública. Pero lo que es innegable es que esa mejora está, que se ve, que se puede recorrer y que yo creo que es un buen modelo a imitar. Dichas políticas se vienen concretando en el barrio Mujica, en el barrio 20 en Lugano, en el Playón de Chacarita, en la Rodrigo Bueno, en el Camino de Sirga. Y siempre digo, los invito a que vayan a recorrerla. Porque no hay nada mejor para convencerse de que una política es importante y necesaria que ver qué sucede, que ver cómo se transforman esos espacios. La foto que nos mostraba hoy el diputado Fascioli es muy gráfica, donde había un espacio abandonado, hoy hay una escuela, un jardín de infantes. Esa transformación la pueden ver en cada uno de los barrios que les mencioné de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que una política de integración sociourbana tiene 3 dimensiones. La primera es la dimensión habitacional. Como bien lo explicó el diputado Quetlas, una casa es el lugar a partir del cual se pueden consagrar muchos derechos. Sin ese techo es muy imposible, es muy poco probable hacerlos realidad. Y por eso el objetivo, el primer paso que hicimos en la primera ley de RENAVAP fue crear el certificado de vivienda familiar. Y me dio mucha alegría leer en el informe de la SISU que ya más de 720.000 familias tienen ese certificado de vivienda familiar. Pero nosotros no creemos que la integración sociourbana sea solamente
La vivienda. Nosotros creemos que hay que tener una mirada más amplia. Nosotros necesitamos que lleguen a esos lugares los mismos servicios públicos que al resto de la ciudad. Necesitamos que ahí se instalen bancos públicos, que se instalen empresas privadas y empresas públicas. Necesitamos que lleguen las líneas de colectivos, que haya iluminación, que entre la policía, que entren las ambulancias cuando un vecino los necesite. Cambia enormemente la calidad de vida que un vecino tenga que hacer 2 o 3 cuadras para tomarse un colectivo, ir a su trabajo, que tenga que hacer 30 cuadras, cruzar una ruta sin tener señalización y hacerlo sin luz para tomarse ese mismo colectivo para ir a trabajar. Y finalmente creemos que hay que trabajar en la integración económica. En los barrios populares tenemos que reconocer y trabajar sobre herramientas que permitan el desarrollo adentro del barrio, pero también producir en el barrio para vender afuera. Es muy importante. Por eso nosotros tenemos en cada barrio popular de la ciudad de Buenos Aires un centro de desarrollo emprendedor. Damos cursos, capacitamos, creemos que ahí hay mucho valor social que tiene que ser reconocido y por eso también aprobamos una ley de economía popular en la ciudad de Buenos Aires. Porque, como digo, no hay mejor cosa para predicar algo que predicar con el ejemplo. Y tendría mucho más para contarles, pero como se acabó el tiempo, quiero cerrar diciendo que esta es una verdadera política progresista. Del progreso que te mejora las condiciones de inicio, del que empareja la cancha, del que empareja esa lotería del nacimiento para luego confiar en la capacidad, en el esfuerzo y en el mérito de las personas. Yo lo llamo progresismo de cemento y me siento muy orgullosa, no solo de decirlo, sino de poder mostrar que en nuestra ciudad, en el Pago Chico de mi partido del PRO, también lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.